amén. También al varón que está allá atrás, también bienvenido, varón. Aleluya. ¿Con quién vienes, varón? ¿También viene con ellos? ¿También? También es su nieto. Ah, mire pues, ¿y por qué se sienta atrás? Siéntese ahí juntamente con ellos, hombre. Ahí está bien. Ah, pues ahí lo dejamos entonces, amén. Bienvenido también. Yo pensaba que venía aparte, dije, pero bienvenidos, amén, aleluya. ¿Quién más nos está visitando? Ya todos los hermanos de Fairview, aleluya, amén. Ya conocen a mi suegra, ya mi suegra es de aquí de casa también, cada año viene a visitarnos, amén. Así es que, ¿qué les parece, amados, si entramos, amén, de lleno? Vamos a seguir con la segunda parte del tema en el cual estuvimos compartiendo hace unas semanas atrás. Recuerde que este domingo que pasó íbamos a continuar, pero estuvo el pastor Antonio Pérez, amén. Espero que usted se haya gozado con la visita del pastor, amados. Él es mi primo, como se lo he venido mencionando. Amén, y el hermano pues se le da muchas gracias porque se fue muy contento de acá, amados, muy bendecido, amén. Así es que esperamos que en un tiempo más lo volvamos a tener por acá, amén. Así es que vamos a continuar, amados, con la palabra que teníamos hace 2 semanas atrás, que no concluimos el tema. Vamos a concluirlo, vamos a tratar de concluirlo, amén. Y para entrar de lleno quiero que me acompañe, quiero que se vaya conmigo al libro a la carta a los Efesios, amén. De ahí vamos a extraer lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, compartirle, amén. Aleluya. Usted dígame amén cuando usted tenga Efesios capítulo 6. Vamos a leer allí un solo versículo, amén. Un solo versículo para ir entrando y poder de ir desarrollando, amén. Efesios, carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Usted ya lo tiene? Entonces la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí dejémoslo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, una vez más, Dios mío, Dios, te damos gracias, gloria, honra, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor, por tu gracia, Señor, por la fuerza que tú nos has dado, Señor, Padre, de poder llegar a este lugar y poder, Dios mío, levantar nuestras manos en adoración, Señor, poder abrir nuestros labios y proclamar, Señor, cánticos, Señor, que exalten, Señor, y tu nombre. Gracias, Señor, te damos. Dios mío, Dios, hemos leído tu palabra. Ahora yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos hables, Señor, que nos enseñes, que nos exhortes, que nos redarguyes, que nos consueles, Señor, a través de ella, Padre. Háblanos, Señor, te lo pedimos. Dígale, amada iglesia, háblame, Señor, dígale. En el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, te pido, Dios mío, que extiendas tu mano, Señor. Padre, poderosa, Señor, haciendo milagros, sanidades, Dios mío, Dios, en este lugar, en nuestras vidas, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Señor, aquel que ha venido enfermo, Señor, sánalo. Aquel que ha venido cansado, Señor, tráele, dale fortaleza. Señor, aquel que ha venido afligido, Señor, Padre, aquel que ha venido triste, Señor amado, Dios mío, Dios, ayúdanos. Te lo pedimos, Señor Padre. Señor, y yo vengo atando y reprendiendo todo aquello, Señor, que quiera levantarse, Señor, todo aquello que quiera venir a estorbar, todo espíritu, Señor, que quiera venir, Dios mío, a querer desviar las mentes, Señor amado, de mis hermanos, Señor Padre. Señor, y que esta palabra, Dios mío, pueda, Señor, caer en buena tierra, Señor, y que pueda germinar, Señor, al 100 por 1, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
y amén. Entonces, para ir entrando, recuerde que nos quedamos, amado, la otra vez estuvimos hablando sobre la batalla contra los espíritus malos, amén. Y empezamos a desarrollar, empezamos a mirar, amada iglesia. De una vez entramos lo que es allí para ir recordando, nomás un poquito, para ir recordando que hicimos, nomás hablamos de un punto, habíamos dicho que eran 3 puntos los que íbamos a hablar, pero ya ve que en veces se alarga esto, pero bueno. Y en el primer punto en el cual estuvimos mirando, nomás para recordarlo, para refrescar un poquito de lo que estuvimos hablando, amados, que es muy importante mantener activo, escuche, es muy importante mantener activo el discernimiento. Amén. Para nosotros, amado, el discernimiento tiene que ser de vital importancia para nosotros. Nosotros no podemos pasar por desapercibido lo que es, amado, el discernimiento. Amén. Estuvimos viendo, amado, que en este punto dice, amado, que el conflicto espiritual afecta directamente al mundo terrenal, al mundo natural. Amén. Dice que el Espíritu de Dios nos hace conscientes de esto a través del apóstol Pablo, y eso lo miramos en Efesios, amén, en el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, amén. Nuestra lucha, estuvimos hablando que la lucha en la cual es espiritual, amado, no es, amado, con su esposa, no es con su esposo, no es con sus hijos, no es con el hermano, no es con el vecino, amén, no es, entre nosotros no es la pelea, amén, amados, es espiritual, amén. Ahora, que si usted tiene bronca con el hermano, con la hermana, con su esposo, con sus hijos, vea qué es lo que lo está moviendo. Ahorita vamos a llegar a eso. El segundo punto habla un poquito sobre de eso, amén. Porque la lucha, dice Efesios, que la lucha no es contra carne y sangre. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos hablando también, bueno, déjeme ver aquí qué es lo que estuvimos hablando. Hablamos de muchas cosas, amén. Dice la palabra, no, hablamos de una realidad espiritual bélica que no podemos ignorar. Recuerde, amado, que también estuvimos hablando de lo que fue, amado, que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Amén, no podemos, usted no puede ignorar, eso es también de vil importancia para nosotros, porque el enemigo utiliza, tiene artimañas, es mañoso, amén, y él las utiliza para que nosotros, amado, entremos en ese tipo de conflictos. También estuvimos viendo, a ver, déjeme ver, dice que también por voluntad de Dios, el diablo dice que no debe de prevalecer, amén. Por voluntad de Dios, no es por voluntad nuestra, sino que es por voluntad de Dios, el diablo no puede prevalecer. El diablo a nosotros, amados, no nos puede detener. El diablo, aunque él es un ser más poderoso que nosotros, amén, él no nos puede dominar a nosotros, él no nos puede vencer. Dice la palabra de Dios que aún las puertas del Hades no nos van a poder retener a nosotros. Amén. Pero también hablando del diablo, amado, dice la palabra de Dios. Escuche, hay algo que a mí me impactó, que me gustó. A ver, déjeme ver, a ver si lo puedo encontrar aquí. Escuche esto, porque ya voy a entrar en lo que es al punto número 2. El diablo, que el Señor lo reprenda, se sujeta a las leyes espirituales. Escuche, el diablo se sujeta a las leyes espirituales. Escuche esto, el diablo no puede andar haciendo cualquier cosa por ahí. Yo soy el diablo y voy a hacer cualquier... No, él se sujeta a las leyes espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Dice, no puede hacer más de lo que Dios le ha establecido. Amén. Dios le ha establecido una cosa y a eso el diablo se sujeta, porque el diablo se sujeta a Dios. Amén. El diablo se sujeta a Dios. Todos los ángeles caídos, aunque son renegados, aunque fallaron y todo eso, pero todavía se siguen sujetando a Dios. Amén. Porque Dios es poderoso, Él es soberano. Amén. Y ellos se sujetan, aleluya, a lo establecido. Por eso nosotros vemos, amado, en el libro de Job,
también lo miramos cuando viene el Satanás delante del Señor Jesús. Amén. No se mira ahí que viene, pero el Señor Jesús le dice a Pedro. Amén. Y si le dice a Pedro, entonces quiere decir que Satanás se le acercó al Señor Jesús. Amén. Y le dijo: Pedro, Satanás ha pedido permiso para que te asaltes. Escuche, Satanás ha pedido permiso. Entonces quiere decir que para poder hacer daño Satanás a un hombre tiene que pedir permiso. Aleluya. ¿Cuántas veces escuche, ahorita lo voy a mover, amado, porque nosotros pensamos de otra manera. Amén. Y siempre decimos: es que el diablo, amado. No. Discúlpeme, pero no. Aquí viene el Señor y le dice: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Y le dice el Señor: y yo he rogado al Padre, voy a estar orando mucho por ti, Pedro, para que tú puedas aguantar esta zarandeada. Amén. Escucha, amada iglesia, porque nosotros hablamos y nosotros lo que decimos pensamos que es así. No, no es así. El diablo no te puede hacer, al menos de que Dios lo permita, pero hasta cierto punto, porque el diablo no te puede tocar para matarte. Amén. Entonces vemos, amado, que él se sujeta a las leyes espirituales. Amén. Dice, y que quiere decir, no puede hacer más allá de lo que Dios ha establecido. Miramos Lucas 22:31. Simón, mira que Satanás, lo que acabo de decirle. Ahora, quiero que entremos al número 2. Vamos a entrar al punto número 2. Todo eso, lo que usted ya, de los que vinieron, y todo esto, la vez que se compartió eso, usted ya lo sabe, ya lo explicó, ya nomás estamos dando una refrescadita para mirar lo que estuvimos hablando. Los que no vinieron, búsquenlo, ahí está grabado en el Facebook, está grabado también, queda grabado en el YouTube. Amén, métase a la página de aquí de la iglesia y ahí los va a encontrar. Amén, ahí va a encontrar todas las predicaciones y todo eso de lo que hemos estado hablando. Amén, y quiero entrar lo que es el segundo punto, porque estamos, amado, el tema. Nuevamente le digo el nombre del tema, se llama, amada iglesia, la batalla contra los espíritus malos. Aleluya. Es una lucha, amén, en la cual nosotros tenemos que entrar, porque dice la palabra de Dios, Efesios dice que nuestra lucha no es de que si quiere entrar o no quiere entrar. Al momento de que nosotros nos convertimos a Cristo, entramos en una lucha. El apóstol Pablo dice, amado, en la milicia, dice, amado, que nosotros tenemos que estar peleando, amén. Así es que, pero no es, le vuelvo a repetir, amado, no es con su esposa, con sus hijos, con el hermano, con la hermana, con el vecino, con el compañero de trabajo, no es con el supervisor, no es con ellos, no es la batalla, no es con ellos. Amén. Por eso le digo, si usted está empleitado con alguien, aleluya, vea qué es lo que lo está moviendo. Escuche, vea qué es lo que lo está moviendo a llegar a ese pleito. Amén. ¿Usted dice amén? Ok, entonces vamos a entrar al número 2. Punto número 2. Escucha esto, amada iglesia, escucha esto. Dios te creó, aleluya, para ejercer autoridad. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Que desde el libro de Génesis, desde el principio, desde la creación, cuando Dios hizo al hombre, si usted quiere acompañarme a Génesis 1:28 para que lo leamos, Génesis capítulo 1:28, amén, y lo leamos ahí, si lo pone Claudio allí, si no aquí yo lo leo, aleluya. Mire lo que dice. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, escuche, sojuzgadla, ejercer dominio, escuche, ejercer dominio,
Aleluya. Amén. Quiero mostrarte esa palabra, amado. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, amado, Dios lo hizo y le dio el poder y le dio la autoridad para poder ejercer. Aleluya. Pero lo que pasa, lo que ha pasado por el pecado, aleluya, por el pecado, amada iglesia, el hombre ha venido utilizando la autoridad de muy mala manera o de mala forma. Amén. La palabra al principio dice que Dios le dio la autoridad al hombre para que juzgara, para que tuviera dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los peces sobre la tierra, los animales sobre la tierra, aún sobre los que se arrastraban. Dice que Dios le dio la autoridad al hombre para ejercerla sobre esas características de seres. Amén. Mas no le dio la autoridad, no le dio autoridad a Dios, amada iglesia, para que gobernara sobre el hombre. Amén. Sino que el pecado lo que vino a hacer, y eso lo miramos en el libro de Génesis, cuando entró el pecado al mundo, amada iglesia, al Señor mismo le dice, cuando le dice a Eva, y le dice, por cuanto tú le diste de comer al hombre, entonces tu esposo, dice, se enseñoreará de ti. Aleluya. Usted mira eso, mira cómo cambió rotundamente por el pecado. Pero al principio no lo hizo Dios así, y aún estamos en el principio, lo que estoy hablando, estamos en el principio. En el principio lo hizo para que se gobernara, para que se tuviera autoridad sobre otros seres. Amén. Pero entró el pecado y Dios le dice, y por causa de ese pecado, tu marido se va a enseñorear de ti. Entonces le está dando la autoridad sobre su mujer. Aleluya. ¿Cuántos varones tienen autoridad sobre su mujer? Ninguno tiene autoridad sobre su mujer. ¿Cuántas mujeres, esposas, tienen autoridad sobre sus maridos? Aleluya. Todas. Amén. Y mire, levante la mano, hombre, que no le dé pena. Mire, hermano, a mí se me da que usted se equivocó, en vez de darle caballo le dieron gallina. No, es que había un concurso, mire, había un concurso, hermano, había un concurso en un pueblo muy lejano, lejos de aquí. Amén. Y le llamaron a todos los hombres y lo formaron y le dijeron, le vamos a dar un caballo al varón que ejerza autoridad en su casa. Y le preguntaron al primero, ¿usted ejerce autoridad? Y al que no, dice, le vamos a dar gallina. Y al primero le preguntaron y le dijeron, no, pues mi esposa es la que manda, le dieron gallina. Y así sucesivamente. Amén. A todos, amados, le dieron gallina, excepto a uno. Y le dijo, ¿y usted? No, pues yo sí mando en mi casa. Amén. Y le dieron caballo. Le dieron un caballo. Cuando llegó a su casa y miró que él venía con el caballo y le dijo, ¿y eso qué significa? Es que yo dije que yo mandaba, yo tenía autoridad aquí en mi casa. ¿Qué? Va y regrese eso, ándele. Y va y regresa ya el caballo, llega donde estaba habían hecho eso ahí, y les dijo, no, ¿saben qué dijo mi esposa? Que mejor se lo regresara. Que mejor me den gallina, dice. Amén. Pero Dios, amado, Dios nos hizo desde el principio para que nosotros ejerciéramos autoridad. Amén. Y no porque esté escrito allí que dice, bueno, escrito por el pecado, tenemos que enseñorearnos, tomar autoridad sobre la esposa, sobre los hijos. Amados, sí hay que tomar autoridad. Por eso nosotros como cabeza somos autoridad. Escuche, como cabeza somos autoridad. Y tenemos que ejercer la autoridad, pero hay que saberla ejercer. Nosotros la ejercemos mal, como hombres, como sacerdotes, como cabezas de hogar, la ejercemos mal. ¿Sabe qué es lo primero que hacemos, amado? Le pasamos la responsabilidad. Como cabeza le pasamos la responsabilidad a la esposa.
Y encárgate de todo, le decimos al esposo. Mientras que uno trabaja, la esposa se encarga de todo. Y no es así. Pero cuando llega a su casa, yo agarro la rienda y yo el chicote y órale y rápido y tráiganme y den y esto aquí el otro. Dice, por eso soy el que gobierna. No, utilizamos mal. Dios desde el principio nos dio autoridad a nosotros. Diga, me dio autoridad. Y no, también a la mujer le dio autoridad. Cuando Dios los hizo a los dos, amado, los hizo para que los dos ejercieran, amado. Y puso al hombre como cabeza, le trajo a la mujer para que sea tu ayuda, para que ella te ayude, para que ella te ayude a coordinarte, para que ella te ayude a llevar lo que tú no puedes hacer. Se comparten los dos y entre los dos trabajan, entre los dos sacan todo esto adelante, entre los dos, diga junto conmigo, entre los dos. Seamos sinceros, amados, ¿a quién le dejamos toda la responsabilidad? ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no es cierto? Pero regresemos acá. Eso dijo alguien, esa es harina de otro costal, amén. Pero mire pues, dice, amado, dice que desde el Edén, desde Génesis, Dios diseñó al hombre para gobernar. Escuche, desde Génesis. Viene Cristo y viene, amado, y restaura, y Cristo empieza a restaurar lo que se perdió allá en el Edén. Amén. Empieza a restaurar, viene Cristo y empieza a restaurar. Entonces cuando entra ya viene Cristo sobre nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, entonces Cristo nos regresa nuevamente lo que es la autoridad, pero como se la dio Dios al principio, antes de. Aleluya. Y muchos aún en Cristo seguimos utilizando esa autoridad mal. Aleluya. Si la ejercíamos antes sin Cristo, bueno, uno se puede decir, bueno, pues por el pecado y todo eso. Pero en Cristo, ya como nueva creación, como nueva criatura. Escuche, Cristo, cuando viene Cristo, Cristo delegó a sus discípulos para ejercer el ministerio con poder. Amén. Se lo dio para ejercerlo con poder. ¿Cuál es el ministerio, amado, el cual nosotros tenemos? ¿Cuál es el ministerio que Dios te ha dado a ti para que lo ejerzas? Te lo dio para que ejerzas autoridad, pero también te lo dio con poder. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 1, si me quieres acompañar. Ahí lo pone en Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces dice, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus. Escucha, amada iglesia, escuche. En el principio Dios le dio el poder y autoridad al hombre para ejercer sobre peces, sobre animales. Amén. Se perdió esa autoridad, pero viene Cristo y empieza a restaurar. Y Cristo, amado, cuando empezó a formar su equipo, aleluya, un equipo ministerial, un equipo con el cual él iba a trabajar, aleluya, dice, amado, que Cristo viene. ¿Dónde está Mateo? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? ¿Qué les dio, amada iglesia? Autoridad. Escuche, les dio autoridad. Vuelve el Señor Jesús y restaura y les vuelve a dar esa autoridad de la cual el Señor dio el principio. Pero mira, sobre los espíritus inmundos. No sobre la esposa, no sobre los hijos. Claro, uno como padre tiene que ejercer autoridad sobre sus hijos. Pero ¿sabía usted, amado, que la autoridad no se ejerce a gritos? A golpear. Y a mí me tienes que respetar.
Amado, eso nos sucedió a nosotros cuando estábamos pequeños, allá en nuestro país. Y más si teníamos padres de ese tipo, amado. Amén. De esa gente brava, amado. De que con cualquier que no le gustaba algo, amado, sacaban el cincho, la piedra, el palo o lo que tuvieran en la mano y ¡zas! No decían ni agua va cuando ya sentíamos el golpe en nosotros. Y a mí me tienes que respetar, soy tu padre, nos decían. A mí me tienes que respetar, el chamaco, quién sabe qué, porque soy tu padre. A usted no, a mí. Amén. Eso yo lo viví. Amén. Pero la autoridad no se ejerce de esa forma y no estamos hablando sobre esa autoridad, sino que estamos hablando de la autoridad que el Señor nos ha dado ahora a nosotros. Porque nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre. Mira contra quienes vienen, amado. La autoridad que el Señor te está dando, la autoridad que el Señor Jesús está poniendo en tus manos, o puso en tus manos, o ha puesto en tus manos, te ha capacitado, te ha revestido, amado, de un poder para que tú puedas pelear. Escuche, para que tú puedas pelear contra quienes, contra los espíritus inmundos. Y tengas la autoridad y el poder para echarlos fuera, para que se vayan. Pastor, es que el demonio que está aquí dentro de mi casa no se quiere ir. Pues ejerce la autoridad. Plántese. Aleluya. Pelee. Dice el apóstol Pablo, hay que pelear la buena, valga la redundancia, la buena batalla, la buena pelea. ¿Cómo si lo tenemos, amado? Para pelear contra alguien nos plantamos y rápidamente. Amén. Aquí está, mire. Les dio autoridad sobre, ¿qué dice? Espíritus inmundos. Entonces, ¿contra quién es la autoridad? ¿Contra quiénes vamos a ejercer autoridad? ¿Contra la esposa? ¿Contra nuestros hijos? ¿Qué? ¿Nuestra esposa es un espíritu inmundo? ¿Que nuestros hijos son espíritus inmundos? ¿Que el esposo es un espíritu inmundo? Pregunto yo, para que estemos peleando con ellos. Hello, ¿hay alguien aquí? Ni el zumbido de la mosca, hasta la mosca se salió cuando nomás escuchó que el espíritu inmundo se fue. ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Si no me estoy dando a entender, dígame, amado, para hablar más despacio. Porque tengo que ir rápido, porque no hay tiempo. Para que los echasen fuera. Escuche. ¿Para qué nos dio autoridad? Para los espíritus inmundos, para echarlos fuera. ¿Pero para qué más? ¿Para qué nos dio autoridad el Señor? Esa es la autoridad que el Señor da. Por eso, mi hermano, muchas de las veces nosotros no sabemos ejercer la autoridad que el Señor nos dio. Porque en vez de enfocarnos en lo que el Señor nos ha dado, nos enfocamos en otro que no es. Nos ha dado la autoridad para contra los espíritus y para poder sanar enfermos. Para eso te ha dado, diga, para eso me dio autoridad el Señor. No para que le ejerza, claro, vuelvo a repetir, hay que saber ejercer autoridad con la esposa y con los hijos. Pero hay que ejercerla con respeto, no a golpes, no a gritos. Amén. Dice, toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Entonces vemos, amado, que esto nuevamente vuelve nuevamente. Escuche. Eso es para los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Escuche esto. Y luego, su autoridad, luego le pasó la autoridad, luego delegó autoridad a la iglesia. ¿Habrá aquí iglesia del Señor? Escucha. Iglesia. Lucas capítulo 10 versículo 19 dice, mirad
os he dado autoridad, escuche, mirad, os es dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y nada, dice, os dañará. Ve, amada iglesia, que el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado, que se nos ha regresado para con nosotros, la utilizamos mal. La ejercemos mal. No la estamos ejerciendo como realmente deberíamos de estar actuando. La utilizamos el poder y la autoridad, amado, la ejercemos para contra nuestro prójimo. Aleluya. Voltee y mire a su hermano. Escucha. Voltee y mira al que tienes ahí a la par. Míralo. No lo dejes de ver. Y dile, Dios nos ha dado autoridad. Díselo. Dios nos ha dado autoridad. Escucha, amada iglesia, escucha esto. Dios confía al hombre su poder y su autoridad. Esto no ha cambiado. Lo vemos, amado, a lo largo de todas las escrituras. Lo vemos, amado, que Dios siempre ha utilizado al hombre con autoridad y poder, pero no para pelear. Se recuerda, amada iglesia, cuando iba el Señor Jesús caminando, que llevaba a sus discípulos por un lado, iba Pedro por un lado, y vio que allá algunos, amados, estaban haciendo también llevando la palabra. Y que les dijo Pedro, ¿y esos quién serán? ¿Por qué están hablando? Amén. Se le queda mirando Pedro y le dicen los discípulos al Señor, y les dice, Señor, escuche, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Escuche, amado, escuche. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? ¿Para qué querían la autoridad, amado? Para que descendiera fuego y consumiera a la gente. Rápidamente el Señor Jesús se voltea y les dice, ¡Ey! ¿De qué clase de espíritu sois? Espero darme a entender. Cuando nosotros, escuche esto, cuando nosotros empezamos a pelear con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, con el compañero de trabajo, con quien sea que estamos peleando, el Señor se para y te dice, como hijos de Dios, como cristianos, se para el Señor y te dice, ¿de qué clase de espíritu eres? ¿Ah? ¿De qué clase de espíritu eres? Van a decir las hermanas, no, ya no vamos allá, el pastor habla muy fuerte, muy duro. Pero esa es la realidad. Es la realidad. Nosotros estamos utilizando las cosas mal de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado y usted lo mira en todas las escrituras, que Dios ha utilizado hombres con autoridad y poder para poder ejercer, amado, el ministerio. Y el ministerio como padres, escuche, como padres es un ministerio para nuestra esposa y nuestros hijos. Usted es pastor de su casa. ¿Cómo está ejerciendo su ministerio? ¿Se imagina el día que lleguemos delante del trono, amado? Dice que nos vamos a presentar delante de nuestro Señor ¿cómo se le llama? A ver, ayúdeme.
En el tribunal de Cristo. ¿Sabe para qué nos vamos a presentar delante de Él en el tribunal de Cristo? Porque ahí nos va a preguntar todo, amado, lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Lo bueno y lo malo. No me diga, no se me queda mirando así como diciendo, pastor, así luego ponen la carita así como de ángel, así que como que usted no quebra ni un plato, ¿verdad? ¿Será, hermana Mari, que el hermano no quebra ni un plato? No, mejor no me diga. Podríamos decir cuántas veces al mes o al año compra vajillas. Amén. Escucha, va, iglesia, escuche. Vamos a ir más, ¿por qué? No me quiero quedar en el número 2, quiero terminar. Escuche. A ver, ¿dónde vamos? Entonces, Dios confía al hombre su poder y autoridad. Esto no ha cambiado y lo vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Escucha, amada iglesia, cuídate de los engaños. Escuche, cuídate de los engaños, de los mensajeros y acusaciones del diablo. A ver, se me hace que nos brincamos un texto. Quiero ver. Acá está. No leímos Apocalipsis, ¿verdad? Ok. En el libro de Apocalipsis, vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Es que quiero sacar ese punto de allí. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y 10. Y fue arrojado, dice, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Entonces, hablamos de que nosotros tenemos que apropiarnos de la autoridad. Amén. Escucha, lo que es el segundo punto del punto número 2. Cuídate del engaño, de los engaños, de los mensajeros, de las acusaciones del diablo. Como podemos ver en este texto, es donde más apelativos se usan para describir a Satanás. Escucha, en estos versículos que leímos de capítulo 12, versículos 9 y 10, es donde nosotros miramos que hay más apelativos que se le dan, amada iglesia, a Satanás. Por ejemplo, le llaman el dragón. Se refiere a un monstruo. Amén. Personificación de un ente espiritual satánico. Dice que también, amado, de gran agudeza visual, el gran dragón. La serpiente antigua, dice, nos refiere y recuerda su obra en el Edén. Amén. Cuando usted oye hablar de la serpiente antigua, amada iglesia, se nos debe a nosotros venir a nuestra mente de que este personaje en esta serpiente, recuerde, amado, que utilizó, ¿cómo se le llama? La sutileza, fue tan astucia, utilizó la astucia tan sigilosamente que se introdujo, amado, al Edén y empezó a manosear, escuche, empezó a manosear la mente, a trastocar la mente de la mujer y la engañó. Aleluya. Cuando nosotros empezamos a escuchar de el apóstol Pablo, en una de sus cartas, creo que está en Corintios, dijo, no sea que como la serpiente engañó a la mujer, vaya a querer extraviar también sus pensamientos.
Cuando estamos hablando de este ser, amado, personificado en la serpiente, dice que también, amada iglesia, escuche, diablo. Esa es otra palabra que escuchamos en esos dos versículos, diablo. Nombre que se traduce calumniador. Escucha, amada iglesia, calumniador. Amante de los chismes. Dice que también quiere decir diablo, quiere decir malicioso. La raíz de la palabra literalmente significa arrojar a través. Y dice, hermano, que diablo quiere decir día a través. Y viene otra palabra que es vallo, es arrojar. Y de allí sugiere un ataque verbal. Escuche, sugiere un ataque verbal. Se recuerda, no vamos a leer esa historia, pero está en el libro de Samuel. Aleluya. Se recuerda, amado, que en el capítulo 17 del libro de Samuel, amado, llegó David, no era el rey, llegó David al campamento, amado, que estaba atorado porque en el valle salía un gigante, uno llamado Goliat. En la mañana, en la mediodía y en la tarde, a las 3 horas del sacrificio, ya le tenía la medida al pueblo de Israel. Salía, amado, y maldecía al pueblo de Israel. Escuche, utilizando la boca. Y se paraba y después de que los maldecía, les gritaba: si tienen un valiente, échenmelo. Se retiraba, llegaba la hora del sacrificio, ni los dejaba sacrificar. Escuche, no los dejaba que se pusieran en comunión con Dios. Volvía nuevamente y los volvía a maldecir hasta que viene David y empieza a escuchar, amado, empieza a ver que todo el pueblo de Israel, el ejército del pueblo de Israel, todo tembloroso, todo con miedo. Y empezó a ver David todo lo que estaba sucediendo. Y les dice: ¿qué les pasa? Si ustedes son el ejército de Dios aquí en la tierra, Dios está con ustedes, ¿cómo se ponen a temblar delante de ese hombre? Escucha, amada iglesia, David les empieza a querer abrir los ojos, pero como tenía tanto miedo de tantas palabras que ya había soltado ese hombre, no alcanzaban a ver, ni escuchar tampoco la voz de Dios. Entonces David dice que se para al frente, va y le dice, delante del rey Saúl, y le dice: ¿sabe qué, Señor? Yo voy a ir a pelear. Más aparte, el rey David les dijo: bueno, ¿y qué van a dar al que venza a ese hombre? A la hija del rey. Dijo, y la ve mirar pasar. Y cuando la ve pasar, a boca, y se le salen los ojos, porque era una hermosura de mujer. Y volvió a preguntar: ¿qué les van a dar al que venza a ese gigantón? A la mujer, a la hija del rey. Y dijo: pues yo voy. Agarró más valor. Amén. Escucha, pero ¿qué es lo que le quiero decir, amado? De que este Goliat ya tenía tan adormecido al pueblo de Dios, lo tenía tan agobiado al pueblo de Dios con puras palabras. Puras palabras, puras palabras, puras palabras, puras palabras. Escuche, la palabra de Dios dice que las palabras son vida. Y cuando nosotros lanzamos palabras, va a hacer su efecto a la persona. Por eso muchas veces lo hemos dicho, cuando nosotros, amados, le decimos a nuestros hijos: muchacho tonto, muchacho burro, él es un bueno para nada. ¿Sabe qué? Cuando crezca y vaya a trabajar, le van a decir: ¿usted qué sabe hacer? Nada.
¿Cómo que no sabe nada? No, pues mi mamá y mi papá me decían que yo era un bueno para nada. No sé hacer nada. ¿Por qué? Porque las palabras que nosotros le hemos hablado a nuestros hijos o que los que nos hablaron a nosotros, amén, nos caminamos así, mira. Llegamos a un trabajo, en vez de desarrollarlo no lo podemos. ¿Por qué? Porque como traemos pesos en nuestros lomos. Yo me acuerdo, escucha, amada iglesia, yo me acuerdo, yo estaba chamaco, no hace muchos años, amén. Si usted me mira canoso, amado, es porque así es mi pelo. Aleluya. Pero yo me acuerdo, amado, que dijo alguien por allá, decimos nosotros los de Mexicali, yo estaba morro, amén. Estaba morrillo. Dijo alguien por allá, pollón. Éramos dos, mi hermano más chico y yo. Se presentó mi mamá delante de nosotros, uno de esos días que ella quiso hablarnos, escuche, y mi mamá nos profirió palabras. Y las palabras que ella nos soltó a mí y a mi hermano fueron estas: les puedo perdonar todo. Escuche, todo les puedo perdonar, menos que se hagan cristianos. Cuando venían a hablarnos los cristianos, ¿cómo reaccionábamos nosotros? Yo estoy hablando de mí. ¿Cómo cree que yo reaccionaba? Porque yo traía un peso que había soltado mi autoridad. Y cuando venía un cristiano, ¿sabe qué es lo que hacía? Me le ponía al frente y peleaba con el hermano, al tú por tú verbalmente. Era lo que hacía Goliat con David. Era lo que mi madre nos dijo a nosotros. Pero un día vino el Señor, me alcanzó y rompió esa maldición. Lo que mi madre había proferido sobre nuestras vidas se rompió en Cristo. Y escuche, y cuando yo fui, le dije a mi madre, agarré mi teléfono y le dije a mi madre, porque fue la primera en saber lo que yo me convertí a Cristo. Ella lo tenía que saber. Ella me había echado una maldición. Cristo la había rompido al momento que yo la acepté. Y en ese momento fue la primera persona de mi familia la que supo que yo me convertí a Cristo. Y cuando agarré el teléfono, mamá, ¿cómo estás? Me dice mi mamá, ¿cómo estás tú, mijito? De maravilla, le dije yo. ¿Sabe qué fue lo que me dijo? Borracho o crudo, me dijo, estás. Así me dijo, como ya me conocía a mi madre, que yo era bien pipa. Amén. Le dije a mi madre, mamá, te tengo una noticia, le dije yo. A ver, mijo, me dijo, ¿ya te dieron los papeles?, me dijo. Le dije, no. Entonces, ¿cuál es la noticia? Que me acabo de convertir a Cristo. Ah, mi hijito, dice mi madre, a mí se me hace que estás crudo o estás borracho. Vete a la tienda y cómprate una cerveza, córrele. Y luego hablamos. Así me dijo. Le dije, mamá, ya no tomo por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe qué fue lo que hizo mi madre? No me creyó. No me creyó. Yo le dije, pues bueno, allá tú, le dije yo. Pero yo tengo a Cristo en mi corazón y te estoy hablando, le dije, para avisarte. Amén. Colgamos. La bendije, colgamos. A los 15 días, amado, a los 15 días, me llevé una sorpresa. Porque me llama mi hermana y me dijo, José, ya estoy aquí en los Estados Unidos, ven y recógeme. Mi mamá envió a mi hermana. Le dijo, quiero que vayas y mires a aquellos chamacos porque no sé qué se andan metiendo. Cuando vino mi hermana, y como mi hermana es una de esas, pues ya el Señor se la llevó. Era de una de esas personas, amado, que hablaba.
Si a mi mamá se la rayaba, ¿cómo sería? ¿Usted cree que nosotros nos la perdonaba a nosotros? ¿Ah? Y todo nos la rayaba delante de nuestra mamá. Y tú esto, y tú también, así era ella. Pero vino a observar lo que estaba sucediendo conmigo y mi hermano, o mi hermano y conmigo. Cuando se regresó a llevar el mensaje, amén, como los espías, cuando se fue y regresó a casa, escucha, hermanos, cuando ella se fue a casa a llevar la noticia a mi mamá, ella se fue convertida. Mi mamá no aguantó. Dijo, no, yo tengo que ir a ver qué es lo que está sucediendo con mis hijos. ¿Por qué mis hijos se volvieron locos? Y vino mi mamá. Al mes, los 2 meses, vino mi mamá a visitarnos. Cuando se fue mi mamá para Mexicali, se fue convertida a Cristo. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender, amada iglesia? Que cuando uno está declarando las palabras tienen vida. Y eso es lo que utiliza este diablo. Cuando se presenta David delante de Goliat, empezó a atacarlo verbalmente. Y te daré de comer, voy a mocharte la cabeza, tu cuerpo se la voy a dar. Quería meterle miedo. Escuche, David conocía ese lenguaje. Conocía el lenguaje de pelear a través de palabras. Pero en vez de pronunciar las mismas palabras que utilizaba el diablo, él utilizó la palabra de Dios. Porque yo vengo, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. No vengo en mi propio nombre, no vengo por mí mismo. He sido enviado por el general, por el comandante, y te voy a matar. Es más, él ya te venció. Y le suelta la pedrada. Y qué puntería tenía ese hombre. Dios dirigiéndole la pedrada. La piedra no lo mató, lo que lo mató fue Dios. Y le pegó en el pura frente y cayó. Escuche, cuando cayó ya estaba muerto. Lo que hace David segundo es agarrar su misma espada y mocharle la cabeza. No dejó que se levantara el gigante. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender, amados? Que el enemigo, escucha, el enemigo empieza a tirar palabras. Y nosotros tenemos que saber contrarrestar las palabras. Por eso dice, amado, que dice que nuestras armas no son carnales. El diablo utiliza armas carnales, como las maldiciones. ¿Sabía usted que cuando usted declara una maldición a una persona, la maldición llega? Usted nunca le vaya a declarar, amado, aunque por más que odie a una persona, nunca le vaya a decir en cuanto salga que te atropelle un carro. No, amado, porque se lo van a cobrar si se sale y lo machuca un carro. Nosotros pensamos, amado, escuche, pensamos que, no, a sus hijos, en vez de maldecirlos, bendígalos. En vez de decirle que tú eres un bueno para nada. Mire, amado, si su hijo no puede hacerlo, no le diga eso. Dígale, tú eres un siervo de Dios, Cristo está en ti, Él te va a dar la fortaleza para que salgas adelante, para que lo puedas hacer. Tú eres un siervo del Dios Altísimo. Ministrelo con ese tipo de palabras. Pero si usted le empieza a decir, amado, todo eso, escuche, si usted empieza a decirle que eres un burro, no sirves para, ¿quién lo está utilizando a usted? Amado, tenemos que comprender esto. El diablo, que el Señor lo reprenda,
diré, con la pura boca. Y empieza a hablar palabrerías. Vamos más. ¿Usted está conmigo? Escuche. Yo creo que por otro vamos a tener que poner el chiquito porque ya me cansé tanto subir y bajar. Aleluya. Escuche esto, amado. Miramos que el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Escuche. Dice, amado, que Satanás es oponente. Dice que es adversario, enemigo, uno que hace resistencia. Amada iglesia, ¿cuántas personas no nos quieren poner resistencia a nosotros para que nosotros no avancemos? ¿Quién estará utilizando esas personas? Escuche, maridos, mujeres, esposas, cuando usted pone resistencia para que su esposo no venga a la iglesia, no crezca en las cosas del Señor, ¿quién cree que le está utilizando? Ay, no, es que nomás te la quieres llevar allá en la iglesia y todo eso. No, hay tiempo para todo. Pero si usted lo pone a poner resistencia para que no haga las cosas de Dios. ¿Se recuerda aquel pasaje de la palabra en el libro de los Hechos, amado? Que Satanás dice, amado, que estaba Pablo con el, ¿cómo se llamaba? Con el procónsul. Con procónsul, ¿cómo se llamaba? Ayúdeme, ¿cómo se llamaba? Y que viene aquel hombre y que le empieza a ingerir palabras. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Hijo del diablo, le dijo. ¿Hasta cuándo dejarás de trastornar los caminos del Señor? ¿Qué estaba poniendo? Resistencia. Para que el reino de Dios no avance. Tenemos que conocer eso, amados. Nosotros pensamos que, ay no, que esto. No, momento. Examinémonos. La obra de Dios se tiene que hacer. La obra de Dios la tenemos que hacer todos nosotros. No diga, la bronca es suya, pastor. No, chiquito. No, mamita. Donde quiera que vayas, a cualquier casa que tú vayas, tú vas a formar parte porque eres cuerpo. Eres parte del cuerpo de Cristo. Y si Dios te ha sembrado aquí, entonces, amado, empieza a mover, empieza a avanzar. Escucha, otro más. Acusador. Está Satanás. Engañador. Diga junto conmigo, engañador. ¿Qué es el engañador? El engañador es el que hace extraviar o descarriar, el que seduce. Dice que es un impostor, un falso. Pero me llamó eso, amado, la atención esto. Engañador, el que hace extraviar o descarriar. ¿Qué dice la palabra, amado, acerca de nosotros? Aiga, dice el Señor, el que haga tropezar a uno de estos. Así dice. Vale más, dice, que se cuelgue una rueda de molino en el cuello. ¿Usted conoce las ruedas de molino de aquel tiempo? Que solamente las movían los bueyes o los burros, hablando de animales. Amén. No, sí, pues tengo que. Eran unas ruedas, amado, que le amarraban un animal y el animal caminaba y la rueda iba dando vueltas, molía el trigo. Y esas ruedas eran grandototas. Y dice, vale más que se ponga una rueda de esas en el cuello y se vaya y se echa a lo más profundo del mar, dice. El que sea de tropiezo, el que haga extraviar a uno de estos de mis pequeños. Ahora, escucha, amada iglesia,
¿Qué es lo que está diciendo con eso? Entonces, si ese engañador, si ese es el que hace extraviar a las personas, entonces nosotros no podemos ser de tropiezo para nadie. Tú no puedes ser de tropiezo para nadie. Y si tú, por si acaso, estás siendo de tropiezo para alguien, examínate. No vaya a ser, amado. Bueno, sigamos, porque quiero terminar. Escuche, hoy lo vamos a mencionar, amado. Escuche, voy más rápido, quiero ir más rápido. Engañador, Satanás engañador, el acusador. ¿Qué es un acusador? Un quejoso ante la ley. Uno que antes, ante la asamblea, está en contra. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Ahora, este del que estamos hablando, que es el acusador, amada iglesia, se recuerda en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 2, donde se empiezan a reunir los hijos de Dios ante la presencia de Dios. Y dice que entre ellos iba ¿quién? ¿A qué iba Satanás, amado? Acusar a la gente. Por eso cuando nosotros miramos el libro, en el libro de Apocalipsis, el versículo ese que estamos leyendo, dice que el acusador ya ha sido echado fuera. Aquel que acusaba. ¿Se recuerda el capítulo en el libro de Zacarías, amado? Capítulo 3, donde están en la presencia de Dios Satanás, el sumo sacerdote Josué y el Señor. ¿Qué estaba haciendo Satanás allí, amados, con Josué? Sino acusándolo. Aleluya. Nosotros acusamos a alguien, amado. Qué tremendo, ¿ah? Nosotros, amados, nos metemos en el mismo juego, amado, sin darnos cuenta. Muchas veces, no quiere decir que lo estamos haciendo, pero sin darnos cuenta, entramos en el mismo rol que Satanás, que el diablo, que el acusador. Y empezamos a nosotros, amado, a meternos en ese rol. Escuche, se me vino ese texto. No lo traigo, amado, no lo traigo. Aquí está bajando en los textos. Se recuerda aquellos hombres, aquellos fariseos que se acercaron delante del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: ustedes son hijos del diablo. ¿Se recuerda? ¿Por qué se los dijo, amado? ¿Por qué les dijo ustedes son hijos del diablo? Y ellos le contestaron: no, momento, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se recuerda ese pasaje? Bien interesante, ¿verdad? ¿Y qué les dice el Señor? Refiriéndole la palabra: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero vosotros sois hijos del diablo porque ustedes me quieren ¿qué? Y matar no quiere decir que nomás hay que agarrar un cuchillo, una pistola, o un machete, o echarle el carro encima, sino podemos matar verbalmente, acusándolo, chismeando. Le doy todas esas características. Mira, amado, hace en el año, ¿qué año fue? Fue en el 2008, creo. No sé si fue a principios, a mediados del 2000, a fines del 2007 o a principios del 2008. Quise yo hablar, amado, sobre todas estas características del diablo. Entre 14 o 15 nombres que el diablo se le dan. Y quise yo hablar de un solo sobre ellos, así como estoy hablando ahorita. Ahorita lo estoy dando todos de un solo.
Pero en aquel tiempo quise hablar de ellos. Amado, tuve que hablar 15 temas porque cada uno de ellos es un solo tema. Para conocer bien a este personaje. Escucha. ¿Cuánto tiempo me queda, hijo? Ay, ay, ay. Escucha, amado. Desde antes de la fundación del mundo, el diablo es un profesional de la mentira. Es padre de ella. Y es un engañador consumado. Sus mensajeros son los ángeles caídos, demonios o espíritus inmundos. Y recuerde que esa es la batalla contra ellos. Usa poderosamente las acusaciones o calumnias. El diablo, que el Señor lo reprenda, diseña sus maquinaciones y mensajes, los envía a través de sus ángeles y les comisiona sus planes destructivos. Escucha esto, amada iglesia, escucha esto. También usa personas. Satanás también usa personas. Por ejemplo, el anticristo. Los falsos ministros. La palabra de Dios habla, amado, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, evangélicos, maestros. Aún la palabra de Dios habla de los falsos hermanos. No quedamos exentos nosotros, amados. Los 5 ministerios y pueblo. ¿No dice la palabra, amado, que el trigo y la cizaña crecen juntas? ¿Sabía usted que entre el pueblo, aquí no, gloria a Dios que aquí no, pero en el pueblo de Dios, amado, crecen juntos? Dice, amado, que en el redil del Señor hay ovejas y cabras. Ahí están todas revueltas, creciendo, utilizando el enemigo, amado, a esas personas. ¿A quién le gustaría? Si yo le digo, hermano, ¿usted se ha dejado usar por el diablo? Usted me va a decir que no. Usted me va a decir que no. Pero examinémonos. Escuche, examinémonos bien detalladamente. Y más de una vez le hemos prestado nuestros labios al enemigo. Somos hijos de Dios, pero le seguimos prestando nuestras armas, nuestros instrumentos. Escuche, la palabra de Dios dice: no presentéis vuestros miembros como instrumentos al pecado. No los presentéis, no se los prestes, sino más bien dice: utilízalos para la obra, mejor dáselos a Dios para que sea Él el que los utilice. Y uno de los miembros que quiere utilizar Dios son nuestros labios. Diga, tiéntese sus labios, agárrese sus labios, póngase su mano así y diga: mis labios le pertenecen a Dios. ¿No dice la misma palabra en el Santiago? Por una boca, por una lengua saldrá agua dulce y agua salada. Hello. Qué tremendo esto, ¿verdad, amada iglesia? Esto está tremendo. Ahora, amado, ¿cómo nosotros podemos vencer todo esto? Porque tenemos que dar la salida también. Ya miramos cómo el enemigo se introduce. Ya miramos cómo los espíritus inmundos, amén, todo espíritu, los ángeles caídos, amada iglesia, cómo son utilizados. La gente, las personas, cómo son utilizadas por el enemigo. Ahora, nosotros que somos hijos de Dios, vuelvo a repetir, amado, yo no quiero ofender a nadie, de verdad, yo no quiero ofender a nadie. Pero ¿le habremos prestado alguna vez nuestros labios al enemigo?
No me diga, no me diga, usted examínese. ¿Sabe cuándo nosotros utilizamos, cuándo el enemigo utiliza nuestros labios? Cuando echamos mentiras. Cuando estamos mintiendo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la mentira? ¿Quién es el padre de mentira? Y si nosotros estamos mintiendo, ¿quién es nuestro padre? Hello. Si nosotros estamos defraudando, engañando. Escuche, si nosotros estamos calumniando. Todo lo que miramos, todas esas características de ese ser, si hay alguien que las está poniendo en práctica, amada iglesia, es porque está siendo influenciado, no que está siendo influenciado por el enemigo. Y yo creo, amado, que nosotros tenemos que dejarnos influenciar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar. Amada iglesia, cuando que viene y nos cuenta, ay, qué sabrosos son los chismes, amado. Aleluya, que mira, fíjate, hermano Juela, que no sabe que viene. Y uno se deleita. De veras. Y cuando pasa el hermano, o donde está el hermano del cual se le contó, nomás se le queda mirando de pies a cabeza y lo empieza a barrer. ¿Por quién será esto influenciado? ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino nuestra lucha son contra todos esos seres que nos quieren influenciar a nosotros, a que nosotros cometamos aviveces, a que nosotros participemos de lo que Él es. El Señor Jesús quiere que nosotros participemos de lo que Él es. Él nos dio la autoridad para poderlos reprender, echar fuera, que se vayan. De poder pelear con ellos, tenemos autoridad, nos ha creado con autoridad para poder contrarrestarlos. Cuando venga alguien a quererte a contar un chisme, sabes que a mí no me cuentes esa basura. O agárrelo y dígale, a ver, vente, vamos ahí donde está la persona y cuéntamelo aquí delante de ella. Pero no se deje que le ensucien su mente. Porque tanto uno está participando y lo quiere hacer participar a otro. Y ahí vamos, una cadenita, y esa cadenita se va contando, se lo cuentan al hermano, el hermano a la hermana, la hermana al hermano, y así va. Y todos estamos siendo influenciados. Escuche, todos estamos siendo influenciados por el enemigo. ¿Por qué no mejor dejamos ser que el Espíritu Santo nos influencie a nosotros? Y poderle decir, vente, amado, vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Cuando está la alabanza, agárrelo, sáquelo de su ángel y tráigaselo aquí. Aleluya. Qué tremendo, amada iglesia. Dígale que está a la par. Mi pelea no es contigo, dígaselo. Dile, varón, dile. Ni mi pelea tampoco es contigo. No es. No es, amada iglesia. La pelea no es entre nosotros, sino que por eso en el primer punto miramos que es importante. ¿Qué tan importantísimo es tener el discernimiento? ¿Quién es el que me está hablando? Escucha, amada iglesia, yo siempre he dicho esto, que en el Edén se escuchaban tres voces. Estaba la voz de Dios, estaba la voz de la culebra, del diablo, de Satanás, y estaba la voz del hombre. En el Edén.
¿Y sobre cuál se prefirieron más seguir? Si la voz de Satanás es tan que todo el mundo la puede notar, amado. Pero como no tenemos el discernimiento para poderla tomar, nos dejamos guiar. Escuche, discúlpeme, perdóneme, por favor. Pero muchas de las veces nos encanta también el chisme. Y nos van a contar y a ver, y paramos ahí, amado, de la parabólica. En vez de detenerlo, en vez de decir, no, momento. Yo no me voy a dejar influenciar por el enemigo. Yo sé que esto está duro, amada iglesia. Yo sé que esto es duro. Pero si seguimos así, ¿usted cree, amada iglesia, que vamos a poder levantar el vuelo cuando el Señor Jesús venga? ¿A quién le estamos sirviendo? Si hemos sido llamados para bendecir. Nosotros somos canales de bendición para otros. ¿Ya está listo para el tercer punto? ¿Me regala 5 minutos? ¿Me regala 5? 5. No, más 5. Nomás quiero 5 minutos. Aleluya. Escúchame, iglesia. 5. Ahorita lo vamos a agarrar. Yo le voy a decir a partir de cuánto. Déjame tomar agua. Me voy a brincar al número 3, ¿ok? Escuche. El número 3, el punto número 3, ya empieza, amado, ya vamos a empezar a hablar. Ya miramos todo lo que es. El primer punto es bueno para nosotros porque hay que saber usar el discernimiento. El punto número 2, miramos todo lo que el enemigo cómo es y qué es lo que hace y cómo quiere apropiarse de nosotros. Amén. El punto número 3, amado, dice es fundamental. Diga junto conmigo, fundamental. Dígalo más recio, fundamental. El uso apropiado de las armas espirituales. Porque con eso nosotros podemos vencer al enemigo. O si no lo vencemos, dice la palabra del Señor, amado, resístelo y él va a huir. Con las armas espirituales nosotros lo podemos hacer retroceder. Nosotros podemos hacer retroceder al enemigo. Lo podemos hacer resistir. Así como el Señor cuando salió, que le dio salió del desierto y le puso la tentación. Dice que el Señor lo resistió y se fue. No lo dejó, se fue. Y al rato le dijo, ok, en esta me venciste, vuelvo. Amén. Escucha, amado, escucha esto. 5 minutos a partir de hoy. Aleluya. Aleluya. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice: y ellos, escuche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Diga junto conmigo, la sangre del Cordero. Diga junto conmigo, y la palabra del testimonio. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 palabras. 3. Qué tremendo, amado. 3 palabras para poder dominar, para poder resistir o para poder vencer al enemigo. Número 1, diga junto conmigo, la sangre del Cordero. Qué tan poderosa es la sangre del Cordero, amado, para nuestro favor. Nosotros debemos de aplicar la sangre. Recuerde que estamos estudiando la sangre del Cordero. Amén. Ahorita no nos vamos a meter mucho porque tengo temas ahí, amado, de lo que estamos hablando de la sangre del Cordero, el poder de la sangre. Pero quiero dejarte esto, escucha, porque los 5 minutos me corren. Aleluya. Mira lo que dice. La perfecta sangre de Jesús, el Cordero de Dios,
Esto nos habla de la obra redentora de Jesucristo. También nos habla de arrepentimiento, hablando de la sangre. También nos habla de arrepentimiento. El diablo, que el Señor lo reprenda, acusa con bases legales. Vuelvo a repetir, el diablo no te va a acusar nomás por acusarte. No tiene derechos. Los derechos se los cedemos nosotros. Y ¡zum!, sale corriendo delante de nuestro Dios. Y ya te fijaste a tu hijo, al que tú dices que tú amas, ¿cómo se está comportando? Señor, abre tu oído para que lo oigas. ¿Qué es lo que está haciendo? Acusando. ¿Cómo? Con derechos, porque nosotros se los estamos cediendo. Voy más. Ya voy terminando, mamá, ya voy terminando. Vente, vamos, vente. Ayúdame, vamos a ponerle musiquita a esto, hermano Paco. Así. Oyes la palabra diablo y no. Aleluya. Listo, mamá. Escucha. Dice que también nos habla de arrepentimiento. El diablo acusa con bases legales. Pero allí es donde opera, escucha, pero allí es donde opera la sangre del Cordero. Ante el arrepentimiento. Cuando nosotros cometemos algo, algún error, algún pecado, y no nos arrepentimos, entonces sale Satanás, el acusador. Amén. Pero si nosotros venimos delante del Señor y nos arrepentimos genuinamente, el que se arrepiente, el que confiesa su pecado y se aparta, entonces cuando llegue el acusador delante del Señor, delante de nuestro Padre, ahí va a estar nuestro Señor, el abogado que tenemos en el cielo, y va a decir: Padre, ¿te fijaste aquel o aquella? Todo lo que dijo, todo lo que hizo. Entonces va a decir el Cordero de Dios: hey, chambuquín, él se arrepintió y se ha apartado, y mi sangre está sobre de él. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor, amado? Dándole una bofetada en la cara a Satanás. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos arrepentimos. Escucha, amado, cuando hay un arrepentimiento genuino. Porque el mundo está lleno de arrepentidos. La iglesia está llena de arrepentidos, mas no de convertidos. Y no estoy hablando de esta iglesia. Escuche. Número 3. Se refiere a la importancia de sellar puertas. ¿A cuánto les gusta sellar puertas? Estamos hablando de la sangre. Escuche esto, amada iglesia. Recuerda cómo aplicaron la sangre del Cordero en las puertas antes de salir de Egipto. Éxodo capítulo 12. ¿Se recuerda, amado? ¿Quién iba a llegar? ¿Quién iba a llegar? Le dice Dios por mandato de Dios, le dice a Abraham, a Moisés: Moisés, el sacrificio, un cordero, la sangre. Moisés, sella toda entrada. Sella toda entrada. Ese es el próximo tema, amado, de la sangre del cordero, el sello. Vamos a hablar de ese sello más adelantito. Que yo me emociono, amor. Discúlpeme. Le dijo a Moisés: Moisés, sella toda salida. Sella toda entrada. ¿Por qué, amado? Porque el que iba a descender iba a ser el destructor. Iba a ser el ángel de la muerte. Y solamente podía detenerlo al ángel de la muerte. Lo puede detener la sangre del Cordero de Dios.
No hay otra cosa que lo pueda detener más que la sangre. Por eso es tan vital en nosotros tener la sangre del Cordero. La sangre del Cordero no es cualquier cosa, amados. No es un cuento, no es algo ficticio, es algo real y tan poderoso. Por eso lo hemos titulado El poder de la sangre. Aleluya. Vamos más. ¿Cuántos minutos me quedan? Escucha. Número dos. Miramos 3 palabras. Número 2. La poderosa palabra de Dios. Diga junto conmigo, la palabra de Dios. La palabra del Señor no puede quedarse escrita. Escucha, amada iglesia. La palabra del Señor no puede quedarse escrita. Ya no me voy a bajar. Ya no me voy a bajar. ¿Cuándo es cuando la palabra de Dios se queda escrita? ¿Sabes cuándo? Cuando no la ponemos en práctica. Nomás la leemos y ahí queda. Pero cuando la agarramos y la aplicamos a nuestra vida, entonces dice que la palabra vamos a ser testimonio. Escucha, amada iglesia. Escucha. La palabra del Señor puede quedarse escrita. El testimonio es la expresión. Es la expresión hablamos de la palabra pronunciada de acuerdo a la palabra del Señor. Aprendimos a hablar oyendo a nuestros padres. Estamos diseñados por Dios para oír primero y luego hablar. Vuelvo a repetir. Escríbelo, amado, escríbelo. Estamos diseñados, escuche, estamos diseñados primero para oír. Segundo, para hablar. ¿No se ha dado cuenta, amado, que muchas de las veces nosotros primero hablamos y después oímos? Que no ponemos atención. Y llegamos y nos desbocamos, amado, y empezamos a hablar y decimos, y ya después reaccionamos y dije, ¿para qué abrí mis labios? ¿Para qué dije esto? La palabra de Dios dice, cuando vengas a la casa de Jehová, acerca más tu oído para oír. Que para hablar. ¿Por qué cree, amado, que Dios no se equivocó y nos hizo 2 orejas? ¿Qué habrá sucedido, amado, si nos hubiera dado 2 bocas? ¿Ah? ¿Se imagina, María, hermana María, con 2 bocas? Ah, si con una. Dicen, echémosle la culpa a las estadísticas, dijo el chavo. Amén. Dijo el chavo, las estadísticas tienen la culpa. Las estadísticas dicen, amado, que la mujer habla 24,000 palabras al día. Al día. El hombre no. El hombre habla menos, habla la mitad. Amén. Pero otros dicen que la mujer se acaba las 24,000 y la mitad de los 12,000 de su marido. Echémosle la culpa a las estadísticas. Pero Dios nos ha dado 2 oídos, amado. Y nos ha dado una sola boca. 2 oídos para oír mejor. Y una boca, amado, para poder hablar. Pero primero seamos de los que oigamos y después hablemos. No seamos de los que primero hablan y después, amado, estamos parando el oído para oír.
¿Qué vamos a escuchar, amado? Escucha esto, escucha esto. Cuando nosotros utilizamos primero los labios para hablar, primero, antes de oír, primero hablamos y después escuchamos todas las barbaridades que nosotros dijimos. Cuando utilizamos primero nuestros labios. Eso nomás es para meditar, amado. Amén. Meditemos en eso. Voy en el último, el tercero. Dice, estamos diseñados por Dios para oír primero y luego hablar. Por eso debemos oír a nuestro Padre Celestial y luego declarar su palabra. Escuche, somos embajadores y debemos hablar el lenguaje del reino de Dios. Número 3, yo con esto termino. Lo que leímos en el texto de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, leímos, amado, la poderosa palabra de Dios. Primero la sangre, la poderosa. Y luego hablamos, y luego, amado, la otra palabra que leímos. La otra palabra en la que está escrita allí. No sé si me lo puedes poner. Ahí está. Ahí está. Escucha. Ellos han vencido por medio de la sangre. Diga junto conmigo, por medio de la sangre. 1. La palabra del testimonio. 2. Dice, ¿qué dice? ¿Menospreciaron sus qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir menospreciaron sus vidas? ¿Usted podría menospreciar su vida? Dígalo, amado. ¿Cuál será? El menospreciar su vida, ¿cuál será? Pero ¿cómo lo llamaría en otras palabras? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Al morir al qué? ¿Al morir a qué, amada iglesia? Diga junto conmigo, al morir al yo. Y eso es lo que muchos no quieren hacer. Morir. Dijo Juan el Bautista, es necesario que yo y menguar es sobrebajarse y que Él crezca. Que Él crezca. Es necesario que yo que muera. Eso es lo que está hablando allí. Cuando habla del menosprecio de la vida, nos está diciendo que mueras a tu propio yo, a tu ego. Muchas de las veces somos egoístas nosotros para poder vencer al enemigo. Amada iglesia, ¿sabía usted que el ego no nos deja sobrebajarnos? ¿Sabía usted que el ego no nos deja humillarnos? El ego no nos deja bajar nuestra cerviz delante de Dios. Nosotros venimos y estamos en la presencia del Rey, de reyes y Señor de señores, del gran yo soy, del Todopoderoso, y venimos y nos paramos y nos creemos. Cuando vengas a la presencia del Rey, tienes que postrarte delante del que vive. Porque Él es mayor que tú y más poderoso. Y Él es tu creador. Otra, tu Padre. Otra, porque Él es Dios.
Y nosotros venimos, amado, nos creemos y aquí estamos. Para poder vencer al enemigo necesitamos la sangre, la palabra y morir nosotros mismos. Porque el enemigo, escucha, porque el enemigo se vale de eso. Con que tú no quieres morir a ti mismo, entonces el enemigo te agarra y te empieza a utilizar y ni cuenta te estás dando. Y empezamos a nosotros a mirar, amado, a toda la gente así por encima. El egoísmo. Tenemos que aprender a humillarnos delante de nuestro Dios para poder vencer. Escucha, amada iglesia, yo cierro aquí. Ponte de pie, por favor. Levantemos nuestras manos al cielo. Y cierro con el mismo texto con el que abrimos hoy. Y poder decir que nuestra lucha y nuestra pelea no es contra carne y sangre. Y para poderlo vencer necesitamos la sangre del Cordero de Dios. Cerrar todo portillo. Necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús en el monte que tenemos que ser humildes. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Aleluya. Levanta tus manos. Ayúdame, mamá. Cantemos un cántico. En lo que yo tomo agüita. Mientras que el pueblo se examina. Mientras que tú, amada iglesia, sobre todo esto de lo que acabamos de hablar, empieza a meditar, empieza a examinarte. Aleluya. Habla con el Señor, amada iglesia. Yo no sé qué es lo que tú le vas a decir, pero son estos los mejores momentos en los cuales, amada iglesia, nosotros podemos venir delante de Dios. Y si nosotros reconocemos, que le hemos fallado al Señor, yo creo que este es el mejor momento para poder venir delante de su presencia. Si tú quieres pasar aquí al frente, puedes venir a hacerlo, amada iglesia. Si quieres tú venir ante y postrarte delante de Él, lo puedes hacer con toda libertad. ¿Y por qué no poderle decir al Señor: Señor, perdóname? He estado peleando mucho con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. He estado peleando con gente, Señor. Pero ya no quiero hacerlo. Yo quiero ser como tú, Señor Jesús. Dile, amada iglesia.
Empieza a expresarte delante de Él. Porque nuestra lucha no es con carne y sangre. Nuestra batalla no es con el hermano, con la hermana, con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa. A lo mejor estamos siendo influenciados, amados, por otro tipo de espíritus inmundos. Estamos siendo influenciados para hablar por el enemigo. No sé. Solamente tú sabes la condición en la cual tú estás. Solamente tú sabes quién es el que te influencia a ti. Si es el Señor, puedes venir y delante de Dios levantar tus manos y darle gracias y decirle: Señor, gracias porque tú me cuidas. Has cuidado mis labios, has cuidado mis miembros para poder utilizarlos para ti. Aún puedes acercarte en agradecimiento y decirle: gracias, Padre. Pero este es el mejor momento, amada iglesia. Hay poder en la sangre. Oh, sí, Señor Jesús. Preciosa sangre del Cordero. Aplica esa sangre preciosa en tu casa, en tu vida. Cierra todo portillo, amada iglesia. Cierra todo portillo. Cierra todo portillo. Toda abertura que se haya abierto, ciérrala. Aplica la sangre del Cordero. La palabra de Dios, amada iglesia, hay que obedecerla. Solamente así podemos vencer. Nuestras armas no son carnales. Recuerda, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Oh, Rama Kenda Rabasira, Rama Kendo Roro Bastaraba. Vamos, pueblo, que se oiga tu voz. No permitas que el diablo cierre tus labios. Empieza a declarar palabra. Empieza a pronunciar palabra. Empieza. Hay poder en la sangre. Oh, sí, Señor. Poderosa sangre del Cordero. Aplico la sangre. Aplico tu sangre, Señor, en tu pueblo. Que tu sangre preciosa, Señor, sea sobre cada uno de tus hijos. Que tu sangre, Señor, cubra, Señor amado. Que tu sangre, Señor, haga el efecto, Señor, en tu hija. Cerramos todo portillo que se haya abierto. Aplicamos tu sangre, la sangre del Cordero de Dios. Oh, Raba Kenda Raba Sira Raba Noma Kenda Raba Seiro. Oh, Rema Kenda Raba Sira Raba Soja. Aplicamos la sangre del Cordero de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. No hay poder, dice el Señor. No hay poder que pueda sobrevenir sobre ti. Dice el Señor, amada iglesia. No hay poder maligno que pueda venir sobre ti. Porque te he cubierto, dice el Señor, con mi sangre. Mi sangre preciosa, dice el Señor, te he cubierto. Oh,
En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo, amada iglesia, te bendigo. En el nombre de Jesucristo. Aplícala, tú aplícala. Dile, aplico la sangre del Cordero de Dios a mi vida. Dile, aplico la sangre del Cordero de Dios a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo, Señor, a este pueblo, Señor. Señor, la obra que tú has empezado en nosotros, llévala, Dios mío, a la perfección, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te damos gracias y te damos gloria. Dale palmas, amado, a nuestro Señor Jesús. Dale gloria, dale gritos de júbilo. Aleluya, gracias, Padre. Asimismo, Padre Santo, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros, Padre. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Pedimos por este inicio de semana, Señor amado. Señor, guárdanos, líbranos de todo mal, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Señor, te pedimos por las actividades, Señor, que vamos a tener durante toda esta semana, Señor. Bendice, Dios mío, cada una de ellas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludes, amado, salude a su hermano. Amada iglesia, aquí les manda un mensaje